América del Norte o Norteamérica es un subcontinente en América y considerado por muchos, por la diferencia cultural, un continente del supercontinente de América. Yace en el hemisferio norte y casi por completo en el hemisferio occidental y limita al norte con el Océano Ártico, al este con el Océano Atlántico, al noreste con Europa septentrional a través de Groenlandia, al sureste con el Mar Caribe, al suroeste con el Océano Pacífico y al noroeste con Asia del Norte a través del Estrecho de Bering. Está conectado con América del Sur por el estrecho puente territorial que representa América Central, el cual, dependiendo de la región del mundo, a veces se suele considerar igualmente norteamericano, y otras veces un subcontinente aparte. Bajo la consideración de tríada, cubriría un área aproximadamente de 24.323.000 km superíndice 2, lo que representa alrededor de un 4,8% de la superficie total del planeta y un 16,5% de las tierras emergidas. En 2014 su población estimada fue de más de 472 millones de habitantes. En 2014 el IDH promedio de todos los países del subcontinente norteamericano fue de 0,895. Se hablan numerosas lenguas originarias y de inmigrantes, pero las oficiales y ampliamente predominantes son el inglés, español y francés. No obstante, estos valores cambian bajo la concepción de Norteamérica desde Alaska a Panamá, incluyendo el Caribe. Toponimia. Se acepta ampliamente que el nombre América procede del navegante y explorador Américo Vespucio, y que fue el cartógrafo alemán Martin Waldseemüller quien le puso ese nombre. Vespucio fue el primer europeo en sugerir que América no era las Indias Orientales, sino un nuevo mundo desconocido por los europeos. Los nombres América del Norte y América del Sur surgen al estar conformado el continente por dos grandes masas de tierra, una en el norte y otra en el sur. La segunda teoría, con menor aceptación, es que este nombre proviene de un comerciante inglés llamado Richard Amerike, de Bristol, que se cree financió el viaje de John Cabot de Inglaterra a Terranova en 1497. Otra teoría es que el nombre proviene de una lengua amerindia. Delimitación. No hay un solo criterio para definir este término. En los países hispanohablantes, el uso normalmente define a Norteamérica como el subcontinente conformado por Canadá, Estados Unidos, México, Groenlandia e islas adyacentes. En cambio, en los países anglohablantes y otros, se suele considerar a Norteamérica como un continente que está conformado por lo antes mencionado además de Centroamérica y las Antillas, presentando un límite natural con Sudamérica más o menos a la frontera actual de Panamá/Colombia. Por otro lado, el geoesquema de la ONU usa Northern America para indicar la subregión cultural conformada por Estados Unidos y Canadá. Historia. A la llegada de los europeos, América del Norte estaba poblada por etnias indígenas provenientes de inmigraciones asiáticas a través del Estrecho de Bering. La colonización europea del norte consistió básicamente en el avance progresivo desde la costa oriental hacia el oeste. En líneas generales, la colonización anglosajona supuso la marginación e incluso el exterminio de las poblaciones indígenas, hasta confinar a los supervivientes en reservas situadas en las zonas más improductivas y estériles del territorio. Sin embargo, las colonizaciones francesa y española supusieron la mezcla de razas y el mestizaje. Era precolombina. Los antropólogos tienen diversas teorías acerca de las primeras poblaciones que se establecieron en América del Norte. Las evidencias genéticas y arqueológicas indican los primeros americanos llegaron desde Asia en torno a la última gran glaciación, cuando el hielo cubría el estrecho de Bering creando un puente terrestre llamado Beringia. Antes del contacto con los europeos, los pueblos indígenas de América del Norte se dividían en múltiples entidades políticas, desde pequeños grupos de unas pocas familias a jefaturas y reinos. Vivían en varias áreas culturales que correspondían a grandes rasgos con las distintas zonas geobiológicas que ocupaban y que dan una buena idea de los distintos sus usos y costumbres. Por ejemplo, de los cazadores de bisontes de las grandes llanuras, o los agricultores de Mesoamérica. A estos grupos indígenas también se les puede clasificar lingüísticamente,
aunque es importante tener en cuenta que los pueblos con lenguas relacionadas no siempre compartían la misma cultura material, ni siquiera fueron siempre aliados. El período arcaico en América vio a un entorno cambiante que ofreció un clima cálido más árido y la desaparición de la megafauna. La mayoría de los grupos de población en ese momento todavía eran cazadores-recolectores muy móviles, pero después comenzaron a surgir los grupos individuales, se centraban sobre los recursos disponibles para ellos a nivel local, por lo que con el paso del tiempo no había un patrón de creciente generalización regional como, el suroeste, el Ártico, la pobreza, Dalton y el plano tradicional. Estas adaptaciones regionales se convertirían en la norma con menos dependencia de la caza y la recolección, con una economía más variada de caza menor, pescados, estacionalmente vegetales silvestres cosechadas y alimentos vegetales. Muchos grupos continuaron como cazadores de caza mayor, sin embargo sus tradiciones de caza se hicieron más variadas y sus métodos de adquisición de carne más sofisticados. La colocación de artefactos y materiales dentro de una necrópolis arcaica indicaban diferenciación social según el estado de algunos grupos. Los grupos culturales más meridionales de América del Norte fueron responsables de la domesticación de muchos cultivos que ahora se utilizan en todo el mundo, como los tomates y las calabazas. Tal vez lo más importante es que uno de los cultivos más importantes del mundo es el maíz. Como resultado del desarrollo de la agricultura en el sur, muchos de los avances culturales importantes se hicieron allí. Por ejemplo, la civilización maya elaboró un sistema de escritura, construyó enormes pirámides, tenían un complejo calendario, y desarrollaron el concepto de 500 años antes que nadie en el Viejo Mundo. La cultura maya aún estaba presente cuando los europeos llegaron a Centroamérica, pero la dominación política en la zona se había desplazado hacia el Imperio Azteca. Más al norte de Mesoamérica los grupos humanos que desarrollaron sociedades y culturas más complejas son los pueblos de la cultura misisipiana y la Confederación Iroquesa en época histórica bien documentada. Además existen algunas culturas complejas conocidas solo arqueológicamente como las de los Anasazi o los Hohokam. La llegada de los europeos a América supuso un cambio drástico, frecuentemente traumático o catastrófico para ellos y sus culturas. Desaparecieron pueblos enteros, incluso grupos lingüísticos completos y los que sobrevivieron en general cambiaron muy rápidamente. Asentamientos vikingos en América. El Eanse Auxiliary Meadows es un paraje situado en la punta septentrional de la isla de Terranova, en la provincia de Terranova y Labrador, donde el investigador noruego Helgi Ingstad y su esposa, la arqueóloga Anstein, encontraron en 1960 unas elevaciones cubiertas de hierba que resultaron ser los restos de una aldea vikinga. En 2015 fue hallado un posible segundo asentamiento en otro punto de la isla de Terranova llamado Point Rosee, 500 kilómetros más lejos hacia el sudeste de lo que inicialmente se sabía de los vikingos. El hallazgo fue detectado por la arqueóloga estadounidense Sarah Parcak mediante tecnología de imágenes infrarrojas desde el espacio. Época colonial. En 1663 la corona francesa había tomado el control de las empresas de comercio de pieles de la Nueva Francia. Esto marcó el comienzo de una nueva era del colonialismo más formal en América del Norte. La rivalidad entre las potencias europeas creó una serie de guerras en América del Norte que tuvieron un gran impacto en el desarrollo de las colonias. El territorio cambió de manos varias veces. La paz no se logró hasta que las fuerzas francesas en América del Norte fueron vencidas en la batalla de las llanuras de Abraham y Francia cedió la mayor parte de sus reivindicaciones fuera del Caribe. El fin de la presencia francesa en América del Norte fue un desastre para los países indígenas del este de América del Norte, que perdieron a su principal aliado en contra de la expansión angloamericana de exterminio. Durante la rebelión de Pontiac, una confederación de Grandes Lagos y el área de las tribus se enfrentaron en una campaña poco exitosa para defender sus derechos sobre las tierras al oeste de los montes Apalaches, lo que llevó a que fueran encerrados en reservas en virtud de la Proclamación Real de 1763. Entre 1535 a 1821, los territorios colonizados por el Imperio Español en el actual México se llamaban Virreinato de Nueva España. Independencias.
La llegada de la Revolución de las 13 colonias tuvo un gran impacto en todo el continente. Lo más importante fue la creación de los Estados Unidos de América. Sin embargo, la Guerra Revolucionaria estadounidense fue una guerra importante que tocó todos los rincones de la región. El asentamiento de los lealistas del Imperio Unido llevó a la creación de Canadá como una comunidad separada. Mientras tanto, el control de España sobre México se estaba debilitando. La independencia fue declarada en 1810 por Miguel Hidalgo, iniciando en ese momento la Guerra de Independencia de México. En 1813, José María Morelos y el Congreso de Anáhuac firmaron el Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de América del Norte, el primer documento legal donde se establece la separación de la Nueva España con respecto a España. Finalmente México se independizó en 1821 como imperio y España lo reconoció como nación independiente en 1823. Expansión territorial. Desde el momento de la independencia de los Estados Unidos, ese país se expandió rápidamente hacia el oeste, adquiriendo el vasto territorio de Luisiana en 1803. Entre 1810 y 1811 una confederación indígena luchó sin éxito para mantener a los estadounidenses fuera de los Grandes Lagos. Los seguidores de Tecumseh se fueron al norte en Canadá, donde ayudaron a los británicos para repeler un intento estadounidense de apoderarse de Canadá durante la Guerra de 1812. Después de la guerra, el asentamiento británico e irlandés en Canadá aumentó de forma espectacular. La expansión de Estados Unidos se vio complicada por la división de los estados entre libre y esclavo, lo que llevó al Compromiso de Missouri de 1820. Asimismo, Canadá se enfrentó a una división entre comunidades francesas e inglesas que llevaron al estallido de la Guerra Civil en 1837. México se enfrentó a constantes tensiones políticas entre liberales y conservadores, tuvo un conflicto territorial con Guatemala en donde México consiguió la adquisición de Chiapas y el Soconusco, así como también tuvo conflictos con Estados Unidos por Texas, quien se declaró independiente en 1836 y por los territorios de California. Conflictos. La secesión de los Estados Confederados y la guerra civil resultante sacudió a la sociedad norteamericana. Esto condujo a la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, la destrucción de la mayor parte del sur, y pérdida de vidas. Desde el conflicto, Estados Unidos surgió como una nación industrializada de gran alcance. En parte como respuesta a la amenaza del poder estadounidense, 4 de las colonias canadienses acordaron federarse en 1867, creando el dominio de Canadá. La nueva nación no era plenamente soberana, pero contaban con una considerable independencia de Gran Bretaña. Con la incorporación de la Columbia Británica, Canadá se expandió hacia el Pacífico en 1871 y estableció un ferrocarril transcontinental, el Canadian Pacific, en 1885. En México, conflictos como la Guerra de Reforma debilitaron al Estado mexicano, y lo abrieron a la influencia extranjera. Esto llevó al Segundo Imperio francés a invadir a México y el establecimiento de un Segundo Imperio mexicano. Además existió el conflicto con Guatemala en el que barcos pesqueros mexicanos fueron atacados por la Fuerza Aérea Guatemalteca en aguas territoriales de Guatemala. El saldo fue de 3 pescadores mexicanos muertos y 14 heridos. 10 de los sobrevivientes fueron sometidos a interrogación militar por parte de Guatemala. La situación causó una terminación temporal de las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y Guatemala. Un puente fronterizo fue destruido y ambos países activaron una alerta militar. Geografía. Clima y vegetación. La vegetación y el clima de América del Norte posee una variedad climática muy grande. Aunque el grupo climático que prevalece es el de los climas templados. Concretamente, el clima continental es el que mayor superficie abarca. Aunque el abanico es mayor y varía desde el clima tropical del sur de México hasta el clima polar de las regiones más norteñas del continente, cuenta con la mayoría de los climas del mundo. En el norte se encuentran tundras árticas, pasando por una gran variedad de bosques, bosques tropicales, desiertos, llanuras, manglares, etc.
Grosso modo, la vegetación asociada a ellos es la típica del Imperio Holoártico, en el norte, y del Imperio Neotropical, en el sur. La frontera entre ambos imperios se sitúa en torno a los 40 grados N. Demografía. Idiomas. Actualmente, los idiomas más extendidos en América del Norte son el inglés, el español y el francés. El término Angloamérica se usa a veces para referirse a los países anglófonos de todo el continente americano. El término América Latina se refiere a la zona de América en donde las lenguas romances predominan. Ambos términos pueden ser empleados para el subcontinente norteamericano. El idioma inglés, aunque no es oficial, es la lengua mayoritaria de Estados Unidos. En Canadá es más hablado que el francés, aunque ambos idiomas son cooficiales en dicho país. También es el idioma oficial en las Islas Bermudas, que son una dependencia británica. El idioma español, aunque no es oficial, es la lengua nacional de México según la Ley General de los Derechos Lingüísticos de este país y es el segundo idioma más hablado en los Estados Unidos. México tiene la mayor población de hispanohablantes del mundo y Estados Unidos es el segundo país con mayor número de hispanohablantes. El idioma francés históricamente ha desempeñado un papel importante en América del Norte y se mantiene presente en varias regiones. En Canadá es el idioma oficial y más hablado de la provincia de Quebec, además de ser uno de los dos oficiales en la provincia de Nuevo Brunswick. Frente a la costa de Terranova, las islas de San Pedro y Miquelón son dependencias francesas, y en el estado de Luisiana quedan pequeñas comunidades bilingües. El idioma groenlandés desde junio de 2009 es la única lengua oficial de Groenlandia, un país autónomo del Reino de Dinamarca, además de ser el idioma más hablado de ese territorio. El idioma danés, sin ser oficial, es usado en asuntos administrativos y por una minoría europea. Aunque se han perdido un gran número de lenguas indígenas desde la conquista europea, todavía se hablan más de 250 lenguas autóctonas, principalmente en México y los Estados Unidos. En México, se reconocen unas 60 lenguas indígenas que están reconocidas como lenguas nacionales cooficiales. En los Estados Unidos y Canadá, las lenguas indígenas no tienen reconocimiento oficial, y la gran mayoría de ellas son lenguas amenazadas. En México las lenguas indígenas tienen reconocimiento oficial, y la Secretaría de Educación publica materiales escolares en algunas de estas lenguas. En cuanto a las lenguas alóctonas de América del Norte, el inglés, el francés y el español, tienen reconocimiento oficial. Además, en los Estados Unidos existe un gran número de comunidades inmigrantes que siguen usando sus lenguas originarias. Población. Demográficamente, el subcontinente es racial y étnicamente diverso. Los tres principales grupos étnicos son los mestizos, los negros y los blancos. Existen importantes minorías de amerindios y de personas provenientes de Asia. El país más poblado de América del Norte es Estados Unidos, con más de 325 millones de personas. El segundo país más poblado es México, con una población de más de 130 millones de personas. Canadá ocupa el tercer puesto, con más de 35 millones de habitantes. En la lista se muestran las ciudades de América del Norte que superan el millón de habitantes, en el 2020 según los censos oficiales de México y los Estados Unidos y 2021 para Canadá. Religión. Cristianismo. Catolicismo. Protestantismo. Otros cristianos. Otras religiones. Sin afiliación religiosa. Países y territorios. Sin la región centroamericana, Norteamérica se divide políticamente en tres países soberanos e independientes, Canadá, Estados Unidos y México. Además, al subcontinente están ligados tres dependencias insulares, Groenlandia, Bermudas y San Pedro y Miquelón, así como la isla Clipperton, no habitada. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook. Para el año 2016. Datos de superficie y población consultados en The World Factbook. Para el año 2016. Economía. La economía de América del Norte es de las más grandes del mundo. Sus tres países constituyentes,
Tienen un PIB PPA de 18.000.000 millones de dólares, cuentan con un elevado desarrollo industrial y económico, que los ubican entre las 15 mayores economías del mundo. Estados Unidos es el país más fuerte económicamente del continente y del mundo, cuenta con una economía orientada en la producción industrial, cuyos principales socios son México y Canadá, así como China, Japón y Alemania. La segunda mayor economía en el subcontinente es la de México, es un país recientemente industrializado con acelerado desarrollo industrial. La economía mexicana se encuentra actualmente diversificada, aunque México continúa siendo uno de los mayores productores de petróleo en el mundo. Sus principales socios comerciales son los Estados Unidos y Canadá, sin embargo, la integración entre México y Canadá ha sido mucho más lenta de lo esperado. Canadá fue, hasta hace unos años, la segunda economía de Norteamérica, cuenta con un sistema financiero orientado al mercado, patrones de producción y elevados estándares de vida, cuenta con grandes depósitos de gas natural sobre la costa este y en 3 provincias del oeste, junto con una gran variedad de recursos naturales. Su principal socio comercial es Estados Unidos, a donde destina más del 85% de sus exportaciones. Entre las instituciones internacionales establecidas entre los países de Norteamérica, destaca el Banco Norteamericano de Desarrollo, gobernado bilateralmente por México y los Estados Unidos, cuyo propósito es financiar proyectos certificados por la Comisión de Cooperación para el Entorno Fronterizo. Los territorios de América del Norte, Groenlandia, Bermudas, San Pedro y Miquelón, cuentan con índices de desarrollo humano elevados, así como economías sustentables. La economía de los 3 territorios depende de la pesca y exportación del pescado, así como de la producción de sellos postales. En Groenlandia el marisco de mayor exportación es el camarón, mientras que, en San Pedro y Miquelón la mayor exportación es el bacalao, registrando altibajos económicos en los últimos años. Las monedas más fuertes utilizadas en Norteamérica son el dólar estadounidense, el dólar canadiense y el peso mexicano. En menor medida, el dólar bermudeño, el euro y la corona danesa, dado que cada país y territorio, con excepción de San Pedro y Miquelón y Groenlandia, cuenta con su propia moneda nacional. El IVA. Los europeos cuando visitan Estados Unidos deben tener en cuenta que en el supermercado el precio marcado en los productos no es el precio final, el IVA se aplica en la caja. Cada uno de los estados federales en los Estados Unidos puede decidir por sí mismo, cuánto se añade a los productos. Actualmente el IVA en ese país varía entre un 4 y un 8%. En México la tasa vigente de IVA es del 16% en todos los bienes y servicios, salvo contadas excepciones como los medicamentos y los alimentos no procesados. Tratados comerciales entre ambos países. TLCAN como antecedente. TEMEC. Uso del término. Tanto América del Norte como Norteamérica son designaciones correctas del subcontinente americano que engloba el conjunto de países situados al norte de México y al propio México. El uso de Norteamérica como sinónimo de Estados Unidos de América está bastante generalizado. Aunque no sea censurable, dada su frecuencia, es preferible mantener la distinción de ambas denominaciones, Estados Unidos de América para el país y Norteamérica o América del Norte para todo el subcontinente, especialmente en contextos en que su referencia pueda ser ambigua debido a que en los países angloparlantes utilizan el nombre América del Norte para referirse únicamente a Estados Unidos y Canadá, se suele dividir al subcontinente. Centroamérica incluye los siguientes países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Usualmente los términos América del Norte y Norteamérica son sinónimos, pero en algunas ocasiones se hace una distinción entre ambos términos, haciendo referencia el primero a un concepto puramente geográfico que incluye a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, y haciendo referencia el segundo a un concepto político o a un concepto cultural e histórico.